¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Hoy ya 2 de agosto del 2020. 2 de agosto del 2020. Un año que se está acabando sin siquiera haber sido prácticamente utilizado. Pero bueno, tenemos la situación que estamos enfrentando y hay que seguirle dando. Les doy la bienvenida con el gusto de siempre, acompañado por Alex Rubio, por Luis Hipólito Salinas, que ya están aquí presentes. Y bueno, pues evidentemente tenemos tema, dos de los temas muy importantes. Uno tiene nombre y apellido, otro tiene nombre de serie. El del nombre y apellido es Sergio Pérez y las vicisitudes de un mexicano en México. Había una película que se llamaba Las tribulaciones de un chino en China. Aquí tenemos las vicisitudes de un mexicano en México. Y con todo respeto, como dicen por ahí, para ese artilugio de la diplomacia nopalera, para que no haya problemas por lo que uno pueda comentar abiertamente, ¿no? Entonces, y está el otro tema, Alex, Luis Hipólito, del anuncio de IndyCar de que se suspende, no se cancela, se suspende el evento que se iba a llevar el próximo fin de semana en Mid-Ohio, dos carreras, nuevamente con el mismo formato de Iowa y de Road America, una en sábado y una en domingo, pero no hay por el tema de la pandemia, ¿no? Ya sabemos que en Estados Unidos los estados se manejan prácticamente como si fueran países, tienen casi su propio gobierno, se les respeta mucho esa independencia y pues decidieron que no podían arriesgarse a lo del tema de la cercanía, en fin, ¿no? Porque han estado, yo creo que siguiendo muy de cerca lo que ha pasado. Por ejemplo, hubo carrera nuevamente de IMSA en esta ocasión en Road America, como con IndyCar se permitió estar ahí al aficionado, como también hicieron en Sebring los mismos de IMSA, en fin, ya algunos ya están aceptando a los aficionados, cosa que se me hace maravillosa, pero sí, en algunas ocasiones se ha notado, ha sido y lo hemos platicado acá, que la gente se junta, que la gente se olvida, yo no sé por qué situación, de que tienen que seguir con prácticamente dando pasos muy firmes respecto a la cuestión de protección y seguridad. Pero bueno, les doy la bienvenida, Luis Hipólito, Alex, y también vamos a darle bienvenida a nuestro patrocinador. Listo, bueno, cumplido ese requisito, ya sabemos, en un ratito más también tenemos un mensaje de nuestro patrocinador. Y bueno, no sé qué opinen, Alex, Luis Hipólito. Para mí el Gran Premio de Inglaterra fue como los vuelos de avión. Lo más emocionante es el despegue y el aterrizaje. Y creo que en este Gran Premio, si podemos hacer el parangón, me parece, o la analogía, me parece que en ese sentido el Gran Premio tuvo una arrancada muy interesante, hasta después de los incidentes de Magnussen y de ¿cómo se llama?, del ruso Daniel Fiat. Luego se mantuvo ahí más o menos, mientras Lewis Hamilton se divertía en su campo de juego favorito, y hacia el final, cuando Silverstone, la Silverstone que conocemos, la Silverstone que decían cuyo pavimento todavía no ha curado lo suficiente por la falta de uso, la Silverstone de las cargas fuertísimas sobre las llantas, del desgaste, pues cobró nuevamente víctimas, no tan dramático, excepto quizá con lo de Fiat, como lo que pasó ya hace algunos años que se desintegraron las llantas, pero sí lo suficiente como para casi causar una catástrofe, ¿no? Sí, por supuesto. Marco, Luis Hipólito, amigos de Auto y Pista, con el gusto de siempre. Pues siguiendo un poco con tu analogía del inicio, yo te diría, bueno, tuvimos emociones desde que el avión estaba en la plataforma, ¿no? Antes del despegue, justamente por el tema de lo que ocurrió con Checo, y que después todo lo que se vino desenvolviendo, ¿no? Con el hecho de que no arrancara Hülkenberg. Yo la verdad es que yo lo catalogaría más el Gran Premio como
más desde el punto de vista de la desilusión que del desempeño, ¿no? Porque en realidad el tema es cómo no arranca Hülkenberg, el incidente del inicio con Magnussen, ¿no? Que queda fuera de batalla, después el tema de Viat, el desempeño de equipos como Alfa Romeo, en fin, o sea, podemos ir y yéndonos uno por uno, el olvido ya realmente en el que tiene Ferrari a Sebastián Vettel, y podemos Yo te iba a ahí, decir eso, ¿no? iba a enganchar también a lo que decías de Alfa Romeo, el desempeño de Sebastián Vettel. Adelante, Alex. ¿No? Y entonces, realmente lo que teníamos, digamos, en el guión, por así decirlo, era pues una victoria de Mercedes, era ver quién iba de alguna manera a quedar por delante. En la calificación vimos un Hamilton que estaba dispuesto a no cederle absolutamente nada a su coequipero. Sin embargo, ahí esperábamos que se centrara un poco la batalla. Red Bull no pudo en determinado momento mostrarse a un ritmo, a un nivel que diera la posibilidad, y lo vimos. Realmente hasta las últimas vueltas nos dimos cuenta que Red Bull pudo haberse llevado la carrera, sin embargo no fue así. Entonces, de ahí en más, me parece que el resto de los competidores, de los equipos, y vuelvo al tema del desempeño, pues ha sido como para el olvido, ¿no? En términos reales, como decíamos, no podemos criticar a Mercedes, no se le puede restar absolutamente nada a un equipo que está haciendo las cosas como se debe hacer. El problema son los demás no han querido hacer su chamba. Y fíjate, antes de que tome la palabra Luis Hipólito, perdón, la interrupción, aquí me parece que Silverstone, a diferencia de Spielberg y del Hungaroring, es una pista que le saca los defectos a quien los tenga. Y esto, por lo que tú comentas, Alex, me parece que quedó claro. Adelante, Luis Hipólito. Se magnifican las deficiencias. Hola Marco, hola Alex, hola a nuestros amigos en W Deportes, en la radio AM 730, plataformas digitales, a nuestros amigos en YouTube, bienvenidos, muy buen día tengan. Y agregando los temas mencionados previamente, bueno, Grosjean siendo Grosjean, con la cuestión con Haas, que definitivamente este es el piloto francés que conocemos desgraciadamente, inclusive fue motivo de un video cómico, un video meme, de parte de Movistar F1 en el programa de Vamos sobre Ruedas. Lance Stroll resistió al final, pero no pudo con los dos coches de Renault. Creo que probablemente hoy no podría presentarse una protesta, como mencionó Renault en grandes premios pasados, de que cada evento iba a estar protestando. Quedó ahora Ricciardo delante, luego Ocon, luego Lance Stroll, que resistió al final, pero pues ya no pudo contener la situación, y entonces pues creo que ahora el motivo de la posible protesta, que yo creo que no va a proceder o no la van a aplicar, es de que le copiaron a Racing Point, más bien, Renault fue copiado de parte de Racing Point por tener uno de sus pilotos el año pasado. Esto ya hubiera sido el colmo en definitiva, y además explicar o tratar de entender por qué demasiadas sanciones, demasiados castigos de 5 segundos por diferentes circunstancias. Destacando también lo de Lando Norris con todo y casco diseñado por una niña, una fan de 6 años, que la verdad debe estar soñado, que tal vez ahorita no tenga la dimensión de lo que provocó con ese diseño y que ese dibujo estuviera en el casco de Lando. Pero ya cuando esté cerca de la mayoría de edad, va a entender la situación, y se lo van a hacer entender, y pues ojalá tenga en su casa una réplica de ese casco, o ese casco que usó durante el fin de semana Norris, entre tantas cosas que se platicaron. Y Hamilton, pues, ¿qué más que decir? Pues ganó a la Joe tanto. Los que saben de cine saben a lo que me refiero. Sí, bueno, y qué bueno, mira, cada uno de nosotros tocó un tema inclusive diferente, pero importante, lo que comentabas de Romain Grosjean. Y la verdad es que va de la mano también con el comentario de las penalizaciones de 5 segundos. Unas sí y otras no. Unas me parece que fueron acertadas, pero me parece también que otras no. Y faltó quizá un poquitín el tema de Alex Albon, ¿no? El tema de Alex Albon que sigue estando ahí bajo los reflectores de una manera no tan positiva,
Pero ya también esta situación ha empujado en un detalle, me parece que es significativo e importante, de uno de los ingenieros de Red Bull que dijo, tenemos la obligación de darle un mejor auto a Alex Albon. O sea, este detalle me parece que es una de las pocas veces que he visto a alguien que introspectivamente analiza las situaciones, es capaz de ser autocrítico, es capaz de aceptar que por ahí hay una situación que no está funcionando y exteriorizarlo a favor de alguien que se está llevando una cantidad de críticas inmerecidas impresionante. Porque bueno, ya nada más faltaba que de veras le echaran la culpa por la situación de Magnussen. Lo que pasó con Magnussen fue algo que se inició por un error de Magnussen. Magnussen, en su intento de recuperar lo que hizo al treparse al bordo en la primera parte de la curva, de la última curva, pues le cerró la puerta. Apretó de tal manera a Albon que Albon pues, no tuvo forma de zafarse y finalmente se convirtió en el piloto que hizo 2 paradas, pero sí creo que el día de hoy, cuando menos Alex Albon, está libre de culpa. Y no dice nada Ferrari como lo que mencionas en relación a Red Bull, ¿no? De que también merecen darle un auto con igualdad de condiciones a Vettel. El problema es que se va del equipo y de a poco seguimos viendo que lo siguen marginando de las cuestiones básicas inclusive. Sí, pero vamos, esa marginación de la que hablan mis hipólitos es grosera, ¿no? Porque cuando ves el pobre desempeño del coche y un poco como el pretexto que ponen sobre el desempeño del auto, que al final se traduce en el resultado del piloto o en los resultados que entrega el piloto, y lo ves durante todo el fin de semana palideciendo de esa manera, verdaderamente es triste, ¿no? Cuando ves que está ahí perdiendo una posición con un Alfa Tauri que hay que destacar. Me parece que el trabajo de Pierre Gasly este fin de semana es sobresaliente y que de alguna u otra forma también lo hemos platicado. Hay pilotos que tienen o están obligados a que cada carrera den el 110% de lo que traen como para poderse mantener, y a veces pareciera, independientemente del desempeño que pueda tener Red Bull, de esa introspección que tenga el ingeniero a decir que necesitan o están obligados a darle una mejor herramienta, pues tampoco él se ayuda, ¿no? O pareciera que no se ayuda, y entonces de repente, cuando ves un piloto como Gasly, que fue degradado de Red Bull a Toro Rosso, Alfa Tauri, y que hoy pareciera que está en mucho mejor forma, que está un poquito más compenetrado, más integrado al equipo, mucho más concentrado, entregando mejores resultados, porque no es el mismo coche. Y la diferencia en la que están terminando, pues claramente lo hace ver todavía de una peor forma a algo, ¿no? Sin duda, y creo que es parte del error, y lo hemos dicho desde el día 1, a mí sigue sin gustarme las decisiones como las toma Michael Masi. No lo veo con mucha claridad, y lo ves justamente en el tema de las penalizaciones, porque algo no se la merecía. Fue un error claramente de Magnussen, y el que se lleva la peor parte pues termina siendo él en las posiciones y por supuesto en llevarse la primera penalización de la carrera. Sí, está siendo el favorito en este momento de los tomatazos y sin embargo también me parece, hablando de la perversidad que pudiese haber en este tipo de situaciones, que mucho tiene que ver lo concentrados que están, y ya se ha visto desde la renuncia de Danny Rick, como le dicen, de Daniel Ricciardo al equipo, están concentrados en Max Verstappen. Max Verstappen inclusive dicta desde la pista. También Hamilton dicta. Sin embargo, bueno, no se recargan tanto en Mercedes sobre Hamilton a favor de él y en contra de Bottas, como se recargan a favor de Verstappen, clarísimo. Llegó un momento en que empezó hasta darle consejos a su ingeniero de que se hidratara, ¿no? Casi de que comiera frutas y verduras, porque andaba ahí solo y su alma sin ningún problema, ¿no? Y bueno, pues por ese lado. Y por otro lado, hablando de perversidad, está el tema de otro piloto
con el que están acabando anímicamente, que se llama Sebastian Vettel en Ferrari. Fíjate que si hubiera quedado, qué bueno que quedó Charles Leclerc en el podio, pues finalmente las posiciones que cuentan son las que logran los pilotos al recibir la bandera de cuadros, ¿no? Entonces, todo lo que sucedió hacia el final con lo de las llantas, pues permite que Charles Leclerc suba al podio. Si no hubiese subido al podio, me parece que no se hubiera notado tanto todos los problemas que tuvo durante el fin de semana Sebastian Vettel, que sigue sin levantar vapor, y yo no creo que un 4 veces campeón del mundo, con la personalidad de Vettel, con la inteligencia de Vettel, pueda perder así de la noche a la mañana todas sus características. Eso no sucede. Lo que sí sucede es la forma en que normalmente se maneja Ferrari, ¿no? Ya lo hemos visto. Oye, pero bueno, rápidamente vamos a hacer una pequeñísima pausa para recibir un mensaje de nuestro patrocinador y continuamos con el programa. Listo, bueno, continuamos con el programa y continuamos con el tema del Gran Premio de Inglaterra, primero de 2 fines de semana. El siguiente fin de semana es el Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 en Silverstone, que me parece que fue un acierto, ¿no? Entonces, estaba comentando, pues, de lo de Vettel y Ferrari. Siempre, creo yo, se ha caracterizado por ser implacable cuando ya un piloto no está a la altura de sus intereses. Echaron para afuera a Schumacher, echaron para afuera a Raikkonen, y ahora, bueno, pues echaron para afuera a Sebastian Vettel. Y en el último año, cuando deberían, cuando menos, apapacharlo y que se fuera con un buen sabor de boca, le están haciendo la vida de cuadritos, caray. Que de este modo, pues, no es el trato adecuado para alguien que ha ganado 4 campeonatos del mundo. Sí, no es con el mismo coche lo realizado previamente. Las sinergias equipo-piloto juegan mucho más ahora con equipo que con el piloto, por toda la cuestión tecnológica, la cuestión híbrida que ha dominado Mercedes en los años recientes o desde que comenzó esta era híbrida. Pero el hecho de lo que está pasando, Vettel, pues yo creo que ningún campeón, aunque sea alguien como Button ya retirado o como Nico Rosberg ya retirado, ¿por qué tomo estas 2 referencias? Porque son los pilotos más recientes que han conquistado solamente un campeonato del mundo como pilotos. Unos pues optaron por retirarse, ahora sí que en la mera cúspide, como pasó con Nico. La cuestión con Button, bueno, más, menos, etcétera, cambiaron los panoramas y pues también tuvo que influir un poco, por desgracia, el deceso, o mucho por desgracia, el deceso de su señor padre. Pero yo creo que en tiempos pasados o en tiempos románticos, yo creo que Marco, Alex, amigos, ni en los peores tiempos de Senna, Prost, o cuando Prost declaró que el Ferrari se manejaba como un camión, no era tan degradado. Es que no quiero utilizar la palabra humillado porque es muy fuerte en esta circunstancia. No se merece ese trato. Yo creo que ni el más novato, ni George Russell, que apenas está empezando, o Latifi, no sé. Sí, cualquier piloto, incluso hasta piloto sustituto, ¿no? No merecería absolutamente de ninguna manera ese trato, esa deferencia por parte del equipo. La verdad es que es triste y a veces uno no entiende justamente esa parte porque como ya lo hemos platicado y lo acaba de decir Marco en el tema de Schumacher y de Raikkonen, pues irónicamente son los pilotos que en los últimos años son los únicos que le han podido dar una gloria y algo de qué ufanarse a Ferrari, porque la realidad es que en muchos otros momentos han estado peleando de la media tabla para abajo, ¿no? Mencionabas ese momento de Prost cuando dijo que manejaba como un camión, y lo que sucedió después, o sea, cuando veíamos a Alesi, a Berger, a Irvine, muchos otros pilotos que realmente los veías batallando con un coche que supuestamente tendría que estar siempre al frente, al tope de la tabla. Y ahí se les colaron equipos como Williams, como McLaren. Obviamente toda esta etapa híbrida de Mercedes han sido invencibles. Veíamos ahí dentro de las estadísticas de Silverstone, nada más ahí rescatamos el 2018 que ganó Sebastian Vettel, pero de ahí en más todas han sido de Hamilton, pero así nos podemos ir pista por pista, porque en realidad Ferrari lleva muchos años teniendo un piloto de la talla de Alonso, también hicieron lo mismo, ¿no? O sea,
es ya realmente es triste lo que vemos en un equipo que tendría que pensar en cambiar de mentalidad. No es un tema de pilotos, no es un tema de director al frente del equipo, es una estructura que simple y llanamente no está entendiendo cuál es hoy el papel, porque me queda claro que Mercedes, hasta que decida irse a la categoría, si es que lo tiene en algún momento contemplado, yo no veo cómo alguien le arrebate algo, ¿eh? Bueno, y acaban de dictar cambios importantes al interior de Ferrari. John Elkann comentó, iban a hacer a un lado esa estructura vertical que creó el infortunadamente fallecido, ahorita se me acaba de ir su nombre, tú dímelo, Luis Hipólito, el jefe del equipo, hombre, el que ¿Marchione? exacto, Sergio Sergio Marchionne. Marchionne. Él creó una estructura administrativa muy vertical, inclusive él dictaba ahí en el equipo. Y ahora es diferente, ahora han decidido que a la cabeza de aerodinámica, la cabeza de motores, cada uno de ellos tenga su responsabilidad, pero también pueda actuar independientemente en el tema de las decisiones para beneficio de su departamento. Me parece que esa es una buena decisión, pero no sé qué tan acertado sea hacerlo en este momento en el que pues están viviendo una situación que a lo mejor requeriría de un golpe de timón mucho más drástico, pero también ya lo platicábamos el otro día, me parece que falta ahí dirección, ¿no? Me parece que no han podido encontrar a la persona que pueda dirigir esto, regresan a Rory Byrne y bueno, pues eso está muy bien. Al hombre no creo que se le hayan perdido sus capacidades, no creo que se le haya olvidado la clase de diseñador que es, en fin, pero si tú te pones a pensar en los momentos en que lograron tantos campeonatos en forma consecutiva, pues no nada más era Rory Byrne. Siempre hablamos de lo importante que es un paquete. Estaba Jan Todt, estaba Ross Brown y por supuesto Michael Schumacher, que fue quien les dio esos campeonatos. Regresar a uno de ellos nada más, pues me parece que queda coja la situación, ¿no? Porque si quisieran hacer de veras algo para tener lo que tenían, tendrían que haber llamado a Ross Brown y a Jan Todt y eso no va a suceder. Entonces, pues, por supuesto, les deseamos lo mejor, pero sí va a estar complicado y viene también más complicado en el análisis porque vienen de trabajar 5 años con 2 excampeones del mundo, con 2 de los pilotos considerados los tope de la máxima categoría, que son Fernando Alonso y Sebastián Vettel, y en ese momento pues ya no le puedes echar la culpa a los pilotos, ¿no? Además que puede presentarse, vamos, presento el contrapeso. Cuando dejan de hacer algo por un evento, ahora sí que no nada más hablo de carreras de autos, no nada más hablo de Fórmula 1. Cuando te tienes que ausentar por circunstancia indefinida o una cuestión no definida al aspecto, o que sale algún imprevisto, y cuando entonces regresas, antes está trabajando tu relevo o a quien asignan de relevo para el trabajo que estabas haciendo previamente, ahí es donde te puedes dar cuenta qué tan importante eres, más no indispensable. Hablo de Racing Point, hablo sin Sergio Pérez. Fuera un poquito del asunto que empezó este fin de semana, ¿qué tanto palidece Racing Point respecto a esa falta de experiencia para preparar el coche con un respaldo como en el caso de Sergio Pérez, que sí en las prácticas Lance Stroll sacó adelante el asunto, pero ya al momento de la cuestión carrera, pues se le acabaron los recursos, se le acabó el rendimiento. Nico Hülkenberg, por desgracia, pues optaron por la opción por ser opción de relevo en el caso del alemán, porque ya conoce la plataforma del equipo, ya conoce el ambiente, trató de adaptarse lo más rápido posible a la cuestión del coche. Sin embargo, pues no pudo arrancar y pues queda en el dilema de nueva cuenta que no puede conseguir un podio, ni siquiera puede terminar por delante de su compañero de equipo, pero por él no quedó. Sin embargo, aquí es donde se puede poner en la balanza qué tanto es el peso de parte de Sergio Pérez en cuestiones técnicas y preparar el coche para el fin de semana, y cuando vuelva en España, entonces, ¿cómo vamos a ver este asunto? Bueno, mira,
yo creo que tocas un tema que podemos sumar a otros de los cuales podemos platicar. Vamos a ir a nuestra pausa de estación y cuando regresemos, pues me parece que vale la pena seguir comentando del Gran Premio, los resultados, la actuación de algunos de los pilotos como Daniel Ricciardo, como de Lando Norris, como decían, el de Pierre Gasly, lo que sucedió con Alex Albon, ya lo tocamos, pero bueno, también las posiciones y cómo queda ahorita el campeonato en el que ya se fue Lewis Hamilton para arriba, su posición de privilegio número 91, la 7ª victoria en Silverstone, o sea, cosas increíbles que está haciendo este piloto británico tan controvertido últimamente, porque ya también lo están criticando por su activismo en la cuestión del racismo, ¿no? Pero vamos rápidamente a esa pequeña pausa y continuamos con nuestro programa. Listo, pues estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos por acompañarnos aquí en Auto y Pista. Infortunadamente no podemos interactuar como normalmente lo hacíamos a través de Twitter, pero envíennos sus tweets, envíennos sus comentarios. Para nosotros son muy, muy importantes. Ya saben, mi Twitter es @MarcoTolama, el de Alex es @MasterAlex, el de Luis Hipólito es... @Tractocamión 97 con número. Ok, @Tractocamión 97. Y bueno, a ver, vamos un poquito al tema de Racing Point. No sé, Alex, si lo que voy a comentar pueda ser acertado o no, pero comentaba Luis Hipólito de si en algo hubiese podido afectar la ausencia de Checo Pérez. Para empezar, está el tema Sergio Pérez. El tema de que después de la carrera de Hungría, según su propia declaración, tuvo que hacer un viaje relámpago a México en un avión privado porque su mami había tenido un accidente, pero al mismo tiempo estuvieron circulando fotos de un Checo Pérez que parecía un playboy en la playa y un playboy que estaba disfrutando de la existencia con su esposa, que no tiene nada de malo, ¿no? En restaurantes. Eso, por supuesto, que tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que yo no sé si sea un acto de irresponsabilidad o de dejadez o yo no sé, pero sí no es algo que pudiésemos decir en este momento que sea algo natural, normal, aunque sea su derecho. Porque también hay otras cosas que llaman muchísimo la atención. Una, el tema al que iba a comentar Luis Hipólito, acerca de los pilotos de reserva. ¿Son o no son los pilotos de reserva? ¿Es Stoffel Van Dorn y Esteban Gutiérrez son pilotos de reserva, Stoffel Van Dorn y Esteban Gutiérrez de Mercedes, o son nada más de papel y en el momento en que haya necesidad de un piloto en McLaren, van a llamar en McLaren a ese piloto, como cuando hubo necesidad en Racing Point, mandaron a traer a Hülkenberg? Lo del tema de si faltó o no faltó Checo, yo creo que Lance Stroll tuvo problema con las llantas. Ahí me parece que ahí estuvo el tema, que la caída en rendimiento tuvo que ver con los neumáticos, porque mientras le funcionaron, funcionó él muy bien, inclusive después de su parada. Y lo que pasó con Hülkenberg, bueno, pues necesitamos mandarle un boleto de avión a él, sí, para que venga a Catemaco y después lo regresamos para el próximo Gran Premio. Fue un tema de haber echado a andar el motor y de haber detectado una falla, que me parece que es un tema sincero, porque quienes están ahí para revisar el arranque de los motores y el funcionamiento de los motores son ingenieros de Mercedes, no de Racing Point, ¿no? Sí, sin duda. Mira, un poco por partes, ¿no? Yo creo que cada uno podemos tener una opinión respecto a lo que pasó con Checo, al haber dado positivo en el tema COVID. Yo creo que también sería difícil ponerlo darle un adjetivo que fuera justo y que sea preciso, dada la situación. Irresponsable en algún punto termina siendo quizá como que la media para muchos, ¿no? Yo pienso, y lo he pensado también y dicho en otros momentos, ¿qué tanto hizo la diferencia o cuál fue el cambio de si Checo podía o no
estar presente en el ámbito familiar. O sea, el que estuviera o el que no estuviera modificaba alguna circunstancia de lo que estaba pasando alrededor, porque a lo mejor compensando esa situación, uno diría, bueno, si mi presencia ahí no abona más que para el tema del apoyo moral, emocional, bueno, está bien, ¿no? Habrá que a lo mejor posponerlo o pensar, porque no estamos viviendo en el mundo una situación de normalidad, estamos en una situación realmente crítica donde una decisión que puede ser desde el ámbito personal, y en eso nadie debe de meterse, ¿no? Entendiendo que cada uno es libre de tomar esas decisiones, pero cuando la decisión de la persona puede trascender a un punto donde si esto se empezara a esparcir dentro del equipo o de la categoría, entonces ya estamos cambiando la dimensión, ya no es un tema personal donde había que acudir, estar ahí con la familia. No, 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 señores, esto ya trasciende. Y esto también va de la mano de la vida de las personas, porque no es un tema donde nada más uno se enferma unos días, está guardado y sale. Esto puede tener una repercusión mayor. Bueno, pero dime. no, adelante. Mira, lo que pasa es, está bien, adelante, termina el comentario, porque además... Entonces, partiendo de ahí, bueno, pues el que nos vayamos encontrando con la triste noticia de que pudiera a lo mejor tener ahí un dar positivo al COVID y después que se confirmara. Y entonces a partir de ahí se empieza a deshojar la margarita en el sentido de que platicamos aquí hace una semana con Esteban, que estaba pues al pie del cañón, que se ha preparado de una manera importante, consciente, para tomar las responsabilidades de lo que le pudieran encomendar, porque no es una situación que se viene dando de hace unas semanas o desde hace unas cuantas carreras que arrancamos la temporada. Esto es un proceso que se lleva y son decisiones tomadas en base a lo que se ha presentado en el mundo, pues en lo que llevamos de 2020. Entonces, ¿cómo se va desarrollando, cómo se va desenvolviendo la llegada de Hülkenberg, ¿no? Apresurada para ver quién es el que toma la decisión, y que finalmente se empieza como a entrar en una especie de debate de si Esteban o si los pilotos reservas deben o no tomar acción o papel. A veces pareciera que son figuras decorativas o en el papel, como tú lo dices, pero se deja a un lado toda esa preparación, todo ese sacrificio, porque yo no creo que Esteban no tuviera ganas de estar también, a lo mejor en México, con su familia, con sus amigos, llevando una vida normal. En vez de eso, se tuvo que ir y vivir en Londres con las condiciones en las que esté, sacrificando y haciendo los esfuerzos que tienen que ser para obtener esta respuesta por parte de la categoría, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Alex. Y bueno, el otro tema está en el doble discurso, en cómo se manejan las situaciones y cómo se permite que se manejen las situaciones. En todos los noticieros internacionales sale que los ingleses que quieran ir de vacaciones a España lo pueden hacer, pueden disfrutar sus vacaciones, pero cuando regresen a Inglaterra van a tener que hacer un aislamiento de 14 días, quien sea. Está clarísimo, ahí está en todos los noticieros internacionales. Dos cosas. Número uno, la situación con Checo. Va a perder 10 días porque así lo dicta la FIA, no el gobierno británico. Pero Checo salió a uno de los países que tiene muchos problemas globalmente. Es uno de los, se oye muy feo, pero bueno, pues de los peores, de los países que peor ha manejado la pandemia, ¿no? Y que ha causado una gran cantidad de problemas y de fallecimientos, etcétera. Regresa y le dan esos 10 días. Estaban hablando hasta de la posibilidad de que fueran nada más 7 días y que pudiera correr el Gran Premio del próximo fin de semana, cosa que iba a ser total y absolutamente irregular. Pero eso por un lado. Pero por otro lado también, Nico Hülkenberg estaba en Marbella. Estaba en Marbella y él se trasladó a Alemania para ir a hacer una prueba en un auto GT, en un Lamborghini en el que pensaba ir a correr hasta que recibió la llamada de Otmar Szafnauer. Entonces, ahí vamos a lo que tú comentabas y parte de lo que decía inicialmente Luis Hipólito Salinas. Si Esteban Gutiérrez, que nos lo platicó ampliamente el domingo pasado aquí en Autopista,
no nada más estaba preparado, ha estado trabajando muy, muy cerca del equipo, ha estado manejándose dentro de la famosa burbuja, no iba a las carreras, se mantenía listo para cualquier cosa. Y en este momento Stoffel Vandoorne no podía trabajar para ellos porque está trabajando con el equipo de Fórmula E en Alemania para la carrera de Berlín, o las 6 carreras consecutivas que vienen para cerrar el campeonato. La verdad es que todo el tiempo yo pensé que Esteban Gutiérrez iba a ser el piloto que tomara el asiento de Checo Pérez. Y para los efectos prácticos y para la justicia elemental, debió haber sido Esteban Gutiérrez al que llamaran. Dicen que la superlicencia, que pues si se pasan por el arco del triunfo todo, que necesitaría 300 kilómetros en el auto. A ver, ya ha estado trabajando en el simulador, ha estado trabajando con la burbuja, no se le va a olvidar cómo manejar. Ya ha manejado el Mercedes en Silverstone en lugar de los pilotos titulares Hamilton y Bottas en una presentación, en una celebración. No tenía ningún problema. Sin embargo, no lo llamaron y sí me parece algo que no fue justo. Además de hacer el viaje, Marco, Alex, amigos, que sí, es cuando mucho 1 hora 40 o 2 horas en camino por carretera de Londres hacia el área de Silverstone. Ahora sí que ni la vuelta lo que estuvo haciendo. Ok, ya estando presente en la pista Esteban, ya pues se reportó con el equipo, hizo, ha de haber cumplido con algún plan de trabajo, actualizando algunas cosas, colaborando en los planes del fin de semana con el equipo, pero pues ahora sí que rompió su confinamiento por una posibilidad que al final no fue por un tecnicismo que pues la verdad yo no creo que a Mercedes, siendo lo que es y no del año pasado ser la escudería campeona del mundo, se le escape ese protocolo o esa prueba de 300 kilómetros, sumado a lo que mencionas, pues de que Esteban ha estado trabajando fuera del reflector, sí, trabajando en el simulador de Mercedes para desarrollo de cosas, desarrollo de elementos para el coche, y además, pues, cosas que platicamos ya durante la semana pasada. Simplemente para poner en contexto, Inglaterra en estos momentos es número 11 global en casos positivos de coronavirus, España número 12, al cual estarán yendo durante de este fin de semana en 2, si estoy en lo correcto. México, sexto lugar. Yo creo que ya de Sergio, pues ya se habló lo que se tenía que hablar al respecto. Lo que sí no estoy de acuerdo y que pues esto no es novedad, es de que esta situación sacó o aprovechó a más de uno de tirarle tomates podridos tanto a Esteban como a Sergio. Fue una situación pareja, uno por haber roto la burbuja, porque pensó que era una cuestión sencilla el estar realizando un viaje cuando pues en esta realidad o en esta nueva realidad tenemos que tener mucho más cuidado al respecto, y que por otro lado, pues alguien que ha estado haciendo su trabajo, cuidando su alimentación, cuidando su cuestión física, hacer el viaje para atender ese bomberazo y que por un tecnicismo no le des la oportunidad, bueno, pues afortunadamente Esteban y Vandoorne no son pilotos de reserva nada más de Racing Point, sino también de Mercedes y de McLaren. Entonces, presentándose esto, que ojalá y no, pues ahora sí que McLaren y Mercedes pues van a hacer lo respectivo. Oye, y finalizando, por cual, no menos de mi parte, el tema de Checo Pérez, ¿se acuerdan de que don Fernando Marcos hacía un editorial de 4 palabras? Sí. Yo tendría un editorial de 5 palabras. En el pecado, la penitencia. Porque yo no creo que Checo en este momento esté muy contento de lo que haya pasado. Por el contrario, me parece que las está pasando mal. No más preguntas, señor juez. Oye, bueno, finalmente, mira, pues el Gran Premio, dependiendo de la óptica de cada uno de los aficionados y de nosotros, por supuesto, ya escuchamos las opiniones al respecto, pero pues con lo que me quedo es con el tema Lewis Hamilton, o sea, con lo que termina haciendo en el campeonato. Estaba viendo hace un momento aquí en el estado del campeonato. Pues el cuate tiene 88 puntos ya en el campeonato, ¿estamos de acuerdo? 30 de ventaja sobre Bottas y 36 contra Verstappen hasta este momento. No, bueno, o sea, es increíble. Yo me acuerdo que durante el inicio de una campaña normal,
se alejó más de 40 puntos de él Nico Rosberg, en la primera vez que estuvieron peleando el campeonato, no en la segunda que ya se quedó Nico con el campeonato. Se alejó más de 40 segundos de Lewis Hamilton, y Lewis Hamilton no nada más anuló la diferencia, sino que creó una prácticamente del mismo tamaño para ser campeón, ¿no? Más aparte los juegos mentales, ¿te acuerdas, Alex? Sí, exactamente. Mucho de lo que el mismo Nico, pues con eso justificó un poco su salida o su retiro, ¿no? Porque eso lo desgastó, o al menos eso es lo que en algún punto nos hizo saber a los que estábamos afuera de su cabecita. Mira, yo lo que veo es un Lewis Hamilton que va, lo hemos dicho, no es nuevo, no estoy diciendo nada diferente, pero está completamente enfocado y concentrado en hacer polvo cualquier otra marca establecida. Ya nada más el único que le queda ahí son algunos números de Schumacher, pero de ahí en fuera yo no creo ni siquiera que esté pensando en igualar el número de campeonatos. Al contrario, yo creo que va a dejar una marca completamente o por lo menos lo que parecería imbatible para muchos años, ¿no? Lo que sí de alguna forma pienso es cómo me gustaría o cómo extraño quizá alguien como Nico Rosberg que pudiera estar en una mejor o en una disposición mayor de pelearle a Hamilton las carreras, ¿no? Porque desde el inicio, cuando ves que apenas va una vuelta de lo que pasó allá en Silverstone y ya le sacaba segundo y medio de distancia, dices, ¿en serio? ¿Así va a ser? Imagínate si no tenemos el problema de las llantas. O sea, en realidad, yo como lo decía, la paliza no se consumó por el tema de las llantas. Ahora, el tema de las llantas no nada más está marcado por lo que muchos dicen que se entró con el safety car y entonces entre 7 y 8 vueltas de diferencia. Sí, hay unas llantas que ya estaban tocadas en la gran mayoría de los pilotos, pero que también lo que aceleró el proceso de la descomposición de esos neumáticos fue el alerón de Kimi Raikkonen. Y tanto Toto Wolff como Christian Horner, al final, eso es lo que estaban de alguna manera platicando, comentando, quejándose, si lo queremos poner en esos términos, de que a causa de ese alerón, pues Max tuvo que entrar a los pits a hacer el cambio, y se dice que si no hubiera entrado, hubiera ganado la carrera. A lo mejor le pasa lo mismo que a Bottas, obviamente con la intención de sacar ese puntito extra de siempre, a lo mejor como decir, estamos lejos, pero no tanto, ahí más o menos nos mantenemos con la idea de marcar la vuelta más rápida y parecer minimizar los daños, ¿no? Pero si realmente dejamos este elemento que es minúsculo, Mercedes, ni cómo acercarse, ¿no? Fíjate que eso es interesante, lo del tema de los neumáticos, porque también Carlos Sainz sufrió con esa situación. Si no hubiésemos tenido esa situación, Verstappen, Sainz, y solamente hubiera sido de Mercedes, yo estaba empujado a pensar que tendría que haber tenido algo que ver con el famoso DAS. Y no nada más la utilización del DAS durante la competencia misma, sino detrás del auto de seguridad, cuando Lewis Hamilton se estaba quejando muchísimo de que Bernd Maylander no estaba, o sea, iba demasiado lento, que el auto de seguridad iba demasiado lento. Ya sabemos lo que hace el DAS. El DAS modifica la convergencia de las llantas delanteras y en un determinado momento, para que puedan entrar mejor a las curvas, las cierra, y con esto, bueno, pueden apuntar mejor, en fin. Pero también esa situación, si tú la utilizas en línea recta, hace que las llantas arrastren. Y cuando haces que las llantas arrastren, por supuesto, estás generando temperatura. Cuando, por ejemplo, en las rectas, pues el DAS les permite tenerlas derechitas y pues ni siquiera ser más que la resistencia que normalmente son como ladrillitos ante el flujo de aire. Iba yo a decir, bueno, a lo mejor por estar utilizando el DAS, pues a la llanta que más sufre de por sí en Silverstone les pudo haber sucedido, porque Hamilton decía que prácticamente casi se le detiene el corazón cuando en la última vuelta le pasó lo que le pasó a la llanta, aunque ya se lo
se lo habían comentado y no, lo único que le dijeron es no vayas a intentar hacer la vuelta más rápida en la última, porque igual y olvídate, pero entonces le pasó ese problema. No sé si estén de acuerdo en ese comentario, pero evidentemente con lo que pasó con Sainz y con Verstappen, lo que tú comentas del alerón de Kimi Raikkonen, pues eso también desecha un poco la teoría. Y la otra cosa que se me quedó en el tintero fue, o no sé si lo comenté, que el que Charles Leclerc haya subido al podio hace todavía más notoria la situación tan triste y complicada que tiene Sebastián Vettel en Ferrari. Definitivo. Y pues ahora que mencionas la cuestión de Ferrari, pues lanzo esta pregunta para ambos y pues los que quieran contestarla en Twitter, en el Twitter de Auto y Pista, pues acá la lanzo. Remontándome a 2002, cuando fue el Gran Premio de Francia, era el evento número 11. Michael Schumacher había ganado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grandes premios de los 11. En ese entonces ya decíamos que la temporada de Fórmula 1 se iba a poner aburrida. Si Hamilton gana este próximo fin de semana, es decir, el segundo evento en Silverstone, si gana en España o si gana quiere arrasar con todos los grandes premios programados en agosto, nos estaremos acercando a un 2.0 de esta temporada aburrida y que tal vez antes de cumplirse poquito más de la mitad de temporada ya tengamos un heptacampeón del mundo. Mira, puede ser, pero también hay que recordar que no ha sido la única situación la que se vivió con Michael Schumacher. Hubo otra que me parece que por cómo se desarrolló, inclusive fue más notoria. Alex, no sé si recuerdes tú, Luis Hipólito y nuestros amigos, Nigel Mansell se coronó campeón del mundo para el Gran Premio de Italia, en Monza, sí, cuando todavía le quedaba la temporada, pero ya no había forma de alcanzarlo, ni a él ni al Williams, ¿no? Sí, fue que el campeonato lo aseguró en Hungría y en Monza anunciaba su retiro. Escasos días después anunciaba para Newman Haas en IndyCar al año siguiente. Ya. Pero bueno, es nada más, anecdótico, sí, pero sí hay... Y esto también nos lleva un poquitín a un tema que en algún momento también trataremos un poco más a fondo, al tema de que nos quejamos del dominio de un equipo cuando Williams fue dominante, cuando Lotus fue dominante, cuando McLaren fue dominante. Pues así es el mundo de la Fórmula 1, porque se trata de estar trabajando en aras de ser los mejores en una cuestión de tecnología de punta. Y el que le dé al clavo, como desde 2014 le ha dado con el tema híbrido Mercedes, pues ya la hizo. Y no podemos, como comentabas, Alex, quitarle pero ni ápice de mérito a Mercedes por el trabajo que ha hecho. Todo lo que tienen hasta este momento se lo merecen. Lo único que a lo mejor en este momento, pues sí nos hace un poco de ruido, es que no intervinieran para decir, bueno, tenemos un piloto de reserva, regresando al tema de lo que acaba de suceder, o no. Lo nombramos o nos quedamos nosotros para cuando lo necesitamos en Mercedes, y ustedes, pues que Dios los bendiga, ¿no? Hablando de Mira, sí, claro, habrá que en determinado momento confiar, esperar a que una situación como la que tuvimos pues, no se presente, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista de alguien como Esteban, pues sería muy, a lo mejor estaría esperando que una situación se presentara como para tener esa oportunidad. Al paso salió McLaren a decir que ellos sí reconfirmaban el hecho de que tanto Esteban Gutiérrez como Stefan Thorne eran sus pilotos reserva. Y ahí te pones a pensar, bueno, y si llegara McLaren a estar en esa situación, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor Van Dorn podría tener esa ventaja por tener ese conocimiento previo de una estructura, de una organización, como lo mismo que anunciaron en el caso de Racing Point, que fue más un pretexto o con eso se pretextó o se justificó el asiento para Hülkenberg. En fin, yo la verdad es que me deja este fin de semana así con ese detalle que no gusta, que no termina como de ser una situación con la que uno esté conforme, ¿no? Yo espero, francamente, que el trabajo que ha hecho Esteban
pues en algún punto culmine con una oportunidad nuevamente de dar o de demostrar pues para lo que hoy ya se ha preparado, ¿no? De ahí en más, me parece que un equipo como Mercedes, y como lo decía Luis Hipólito, ¿no? Imagínate que un equipo con todos los triunfos y logros que tiene, dejara pasar un detallito así como de esas estructuras que viven así un poquito como desordenadas. Eso no es Mercedes, eso no es la Fórmula 1 y definitivamente pues tendríamos que pensar o reorientar las cosas adentro de la máxima categoría, pero bueno, en una de esas transcurre el resto de la temporada y no va a haber necesidad de poner otra vez a prueba esa situación, ¿no? Bueno, y las cosas están horribles y pues la verdad de las cosas es que hay que evitar hacerlas más horribles. En este momento, bueno, nosotros estamos con el sentimiento y la situación que se vivió por lo de Checo. Finalmente, pues es nuestro piloto en la Fórmula 1, es su 10º año en la Fórmula 1, me parece, sin duda de veras, que es el mejor año que haya tenido en cuestión de equipamiento en la Fórmula 1 y es el año en que las cosas se están yendo por la borda, ¿no? Pues ojalá, primero que nada, que pronto venga el examen, el análisis y Checo Pérez salga bien, que pueda regresar en España al Gran Premio. Ojo, si es que hay Gran Premio de España, porque ahorita vamos al otro tema, aunque ya se nos está terminando el tiempo, lo tenemos que tocar. Pero bueno, regresaría para el Gran Premio de España, pero lo más importante es que regrese 100% con su salud guardadita en la bolsa, ¿no? Y bueno, pues ahí está el tema pues de la Fórmula 1, salvo que tú tengas algo, Alex, que añadir o Luis Hipólito, y pues creo que habría que tocar la noticia que la verdad sí desbalancea un poco por también todo lo que ha estado sucediendo con IndyCar, de que se suspende la competencia de Mid-Ohio, que es doble, que era el próximo fin de semana, y se pone en este momento para septiembre u octubre, que no sé qué tan conveniente o qué tanto se pudiese hacer en esa época del año en esa zona de los Estados Unidos, o se cambie a una carrera, otra carrera en el circuito permanente de Indy, o se le dé a San Petersburg una fecha doble también. No sé, pero me parece que ahora sí que, como decíamos, con la situación de Checo y llegar al auto que le cayó en sus manos para este 2020, cuando el pobre tiene para carne, cierran la carnicería, y creo que aplica la situación para Pato Ward, caray, que simple y sencillamente no puede tener un camino un poquito allanado, libre, tranquilo, hacia lo que tendría que estar haciendo, sobre todo cuando está haciendo las cosas tan bien, ¿no? Además de que tiene el equipo un poquito más de tiempo para poder solucionar de una vez por todas todos los conflictos en ese tercer reabastecimiento, tanto en la competencia del sábado como fue la competencia del viernes en Iowa, que pues pudo representar, si no un podio, un triunfo en el caso de Pato, poderlo alcanzar, pero con lo que ahora acontece en Mid-Ohio, que a su vez pues era consecuencia de la caída de los eventos de Portland y de Monterey, California, en el caso del trazado o el trazo de Laguna Seca, pues entonces hay que enfocar todo a Indy 500 y esta va a ser, digamos, este es el evento que más le interesa a Pato, no nada más es Indy 500, pero todo el campeonato es importante para él, sobre todo que es su primer año completo como piloto IndyCar. Él quiere ganar Indy y él va a poner todo lo que le sea posible y que también el equipo le aporte el coche y el apoyo necesarios para poder alcanzar ese triunfo o poderlo colocar en los primeros lugares para Indianapolis 500. Por lo pronto, sin público para agosto 23, antes un fin de semana previo, 15 y 16, el protocolo de calificación y pues veamos qué acontece y ojalá que Fernando Alonso, pensando como mexicanos, no sea una distracción para Arrow McLaren en ese premio. Mira. Sí, es inevitable lo que acabo de decir. Sí, estoy consciente de eso. Toco madera. Ojalá y no. Toco madera, ¿eh? Porque si estamos hablando de lo del Gran Premio de España, las cosas en Estados Unidos no están como para no adelantarse tanto, adelantar tantas vísperas. Por supuesto, mira, porque la verdad de las cosas
es que como está la situación en este momento de Pato Ward con IndyCar, el piloto mexicano, ojo, podría ganar de las 500 millas de Indianápolis. Pero también me hace muchísimo ruido y me parece que no es conveniente, pero por ningún lado que lo veas, que ya estén anunciando que Fernando Alonso va a correr con ellos en 2021, con McLaren. O sea, espérense tantito. Vamos a esperar a que pase la carrera del 2020, porque conociendo a Fernando Alonso, si no le va bien, va a aventar todo, o a la mitad de la carrera va a decir que está corriendo un Indy Lights, ¿no? Si no le está yendo muy bien. Pero bueno, pues ahí está. Alex, se nos ha terminado el tiempo, nos vamos a tener que ir despidiendo del programa del día de hoy, pero pues me gustaría mucho un comentario final. Pues sí fue un fin de semana que sin tener así tantas cosas, sí hubo cosas interesantes, ¿no? Sí, sin duda un fin de semana por muchos esperado, porque Silverstone siempre tendrá esa carga histórica, anímica, donde estamos queriendo ver una buena competencia. No fue el caso en esta ocasión, pero tampoco podemos descartar todo, ¿no? Tuvo varios elementos, me parece. Al menos me quedo, porque si bien no hablamos, digamos, de la parte positiva más allá de Alfa Tauri, creo que Renault en algún punto hizo cosas importantes. Daniel Ricciardo estuvo todo el tiempo yendo al frente, peleando las posiciones, con un McLaren que, bueno, pues el próximo año ya estará por allá, ¿no? De alguna manera también está midiendo justamente cómo le va a tocar su nuevo equipo. Entonces, creo que eso es lo rescatable, al menos desde mi punto de vista. Y yéndonos a la parte quizá no tan deportiva, tan en la pista, ojalá esta situación del COVID no siga minando las posibilidades de nuestro deporte, porque pues ya vimos la suspensión de las fechas en Indy, la situación que se presentó ahora con Checo. Si esto de alguna manera no para ahí, pues a lo mejor las consecuencias pueden ser realmente tristes, ¿no? En términos de espectáculo, al menos desde lo que hoy tenemos, como bien lo hemos visto, pistas sin público, pero eso no quiere decir que se detenga la acción de las carreras. Sin embargo, el hecho de que esto pudiera de alguna manera empezarse a regar, a esparcirse y a perderse esa contención o esa burbuja, pues estaríamos ante un escenario que no quisiéramos ninguno de nosotros en ninguna parte del mundo. Y rápidamente, antes de dejar la palabra para el comentario final de Luis Hipólito, sí quisiera hacer un comentario. Otros tres pilotos, ya hablamos de Alexander Albon, pero yo pienso que Alexander Albon finalmente hizo una buena carrera, brilló por cómo han estado las cosas últimamente, pero también Esteban Ocon y también George Russell. Y a George Russell, bueno, pues ya lo están poniendo cada vez más arriba. Vaya, a tal grado que hubo quien comentó que probablemente al que tendrían que haber llamado para ocupar el lugar de Checo Pérez en Racing Point debió haber sido Josh Russell, y le hubieran dado oportunidad a Jack Aitken, que es piloto de reserva de Williams, para que corriera él el Gran Premio en Silverstone. Bueno, pero ya sabemos cómo son en ese sentido los ingleses, como ya sabemos cómo son los alemanes, principalmente los del periódico Bild, el Bild Zeitung, que fueron los que iniciaron el tema de Sebastian Vettel con Racing Point. Y ojo, todavía tenemos que esperar a ver qué pasó el día 31 con la cláusula de rescisión del contrato de Checo Pérez. ¿Qué va a pasar con él? Eso hay que estar atentos a esa situación. Luis Hipólito, pues ya nos vamos. Gracias. Felicidades a los vencedores de este jueves pasado en el segundo evento de NASCAR México en San Luis Potosí, y también para familiares y amigos de parte de Auto y Pista, condolencias a familia y amigos de don Raúl Castellano y Arturo Romero, la cabeza de proyectos especiales de Quaker State en los primeros años de Adrián Fernández en Indy. Eres el detallista de detallistas en Auto y Pista, Luis Hipólito. Qué bueno, el día de hoy has tocado dos temas que han sido muy, muy importantes, que se nos han de alguna manera escapado, sobre todo el tema de Arturo Romero, la pérdida siempre de vida de alguien que conociste muy de cerca, pues sí es dolorosa, lo mismo de a quien mencionas, de Castellanos, ¿no? Y sí, bueno, pues descansen en paz
ambos y esperemos que las malas noticias no sigan llegando porque, bueno, pues son el pan de cada día. Así que, bueno, pues Alex, nos vamos. Muchísimas gracias, por supuesto, por tu presencia y tu compañía aquí, tu aportación tan valiosa al programa. Luis Hipólito, desde luego, lo mismo. Y bueno, no nos queda más que despedir e invitar a nuestros amigos a que el próximo domingo nos acompañen en otra edición de Autopista. Así que por el día de hoy, muchísimas gracias. Soy Marco Tolama, por Alex Rubio, por Luis Hipólito Salinas. Hasta la próxima.